buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Activades, el programa de Tiempo Argentino desde las universidades públicas, y hoy estamos acá en la Gran Filo, en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ya estamos acá con todos y todas las invitadas del día de la fecha. Estamos aquí con Tati Scorciapino. Buen día, Tati, ¿cómo estás? Hola, chicas, buen día. Ya son las 11, estamos bien. Estamos bien. Las mañanas cuesta, es la primera vez que hacemos este programa de mañana. Sí, pero estamos vivas, que no es poco. Estamos vivas, estamos hablando frente a un micrófono, que no es poco. Que no Está es todo el poco. equipo de Tiempo Argentino trabajando, siempre con el apoyo del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y bueno, como lo hicimos en los dos programas anteriores, la idea es seguir charlando, seguir poniendo en agenda la lucha de las universidades públicas, ¿no? Que siguen en conflicto porque, bueno, como venimos hablando, ¿no? En todo lo que fue este año, con todos los conflictos que hay, cuesta que cada pelea se mantenga en el tiempo, y un Tal poco cual. la idea de este programa es eso, ¿no? Seguir charlando con estudiantes, con docentes, con directivos, de qué se trata la defensa de la universidad pública. Y si te parece, Tati, ya arrancamos. Ya, que las chicas son tres diosas. Sí, ya estuvimos hablando un montón, Un montón. por fuera del aire. Pero Salimos y nos vamos a tomar una birra, chicas. Estamos con Isabel González Puente, Renata Weber y Ariana Bustos, presidentas del Centro Estudiante. Me encanta presidentas. Presidentas, una presidencia colectiva. Sí, correcto. Buen día, chicas, ¿cómo andan? Buenas, todo bien. Les pedimos que hablen bien cerca del micrófono, así se escucha bien. Ustedes se lo pueden ir pasando. Pero bueno, en primer lugar, cuéntenos cómo sigue la lucha actual en defensa de la universidad pública. Arrancamos este streaming cuando todavía estaban las tomas activas en las universidades. Hoy ya no es la misma situación, pero siguen las marchas, siguen la lucha. Así que cuéntenos un poco cómo están los reclamos hoy. Sí, en principio gracias por la invitación y por el espacio. Creo que es muy importante que en este contexto haya medios de comunicación que sigan queriendo jerarquizar y darle lugar a estas discusiones, a estas luchas. Hoy en día las universidades públicas ya están terminando los cuatrimestres, a pesar de que el gobierno desde que asumió, tuvo la cruzada de querer cerrar nuestras universidades. Nos pone, creo que, bastante contentos que hayamos podido lograr que terminen los cuatrimestres, que este año la cursada continúe, que era una de las preocupaciones principales que teníamos los estudiantes cuando se anunció el congelamiento del presupuesto universitario. Y hoy en día me parece que nuestro ojo está puesto en la discusión del presupuesto 2025, porque el gobierno nacional nuevamente, a pesar de que durante todo este año reclamamos, salimos a la calle, le tomamos 70 universidades y facultades en todo el país, sigue insistiendo en su política de ajuste del presupuesto, no solo de las universidades, sino de todo lo que debería ser un piso para los argentinos, la educación, la salud, las jubilaciones y un sinfín de otras cuestiones. Y nuevamente el gobierno nacional está proponiendo un presupuesto para el 2025 que solamente cubre la mitad del presupuesto que contemplaron y que solicitaron las autoridades universitarias, que ronda más o menos en los 7.000 millones de pesos. El gobierno propone un presupuesto de 3,5 aproximadamente, lo cual ni siquiera llega a cubrir una parte importante de ese presupuesto. Así que me parece que hoy en día, como movimiento estudiantil, tenemos el ojo puesto en ver cómo continúa esa discusión para poder estar presentes cuando se discuta el presupuesto, y si el gobierno sigue insistiendo en esta política que está teniendo de, quizás que no haya presupuesto e ir nuevamente un nuevo año de presupuesto prorrogado, estar ahí nuevamente en las calles y en nuestras facultades dando esa pelea para que haya un aumento real. Primero porque con este presupuesto volvemos a la discusión de no saber si alcanzan los fondos para que las universidades puedan abrir, y en segundo lugar, y todavía más importante, porque no se está proponiendo ningún aumento del salario de los trabajadores, docentes y no docentes, que son en definitiva quienes sostienen las universidades públicas. O sea, sabemos que las universidades no son edificios vacíos que funcionan automáticamente, sino que si no hay trabajadores ahí atrás que le pongan el cuerpo, que le pongan su cabeza, su corazón, las universidades no pueden cumplir su función. Así que me parece que en términos generales eso, y después también a lo que nosotros venimos planteando, que creo que es importante también, tiene que ver con que los funcionarios públicos que son responsables de esta situación, la ministra Sandra Petovelo
el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, el Galleguito Álvarez, como le dicen, salgan a dar la cara, a dar explicaciones de qué van a proponer para resolver este problema de financiamiento de las universidades públicas, porque bueno, vemos eso, que Petovelo hoy en día, que es la responsable política de esto, en ningún momento recibió a los centros de estudiantes, no escucha el reclamo de los estudiantes. Fuimos literalmente a la puerta de Capital Humano para exigirle una reunión y que escuche nuestras reivindicaciones, y ni siquiera se dignó a salir a dar la cara, y nos parece inaceptable que una persona que fue puesta por el pueblo argentino para gestionar las universidades públicas, para resolver los problemas del país, se niegue a escuchar el reclamo de ese pueblo que la puso en ese lugar. Así que nada, si la ministra no está a la altura de las circunstancias, para nosotros o debería renunciar y correrse y que otra persona asuma ese rol, o de mínima recibir a los estudiantes y escuchar lo que venimos planteando hace ya casi un año. Sí, ¿qué tal? Primero también muy agradecida por este espacio desde ya. Quizás agregar dos cositas a lo que comentaba Isa recién, de cómo sigue la lucha. También creemos que nosotros venimos a partir del veto a la ley de financiamiento universitario, que era una ley que, para que el público sepa, que era una ley realmente clave, porque lo que nos permitía esa ley era recuperar todo lo que venimos perdiendo en materia universitaria desde el gobierno de Milei, desde su asunción. Entonces, bueno, a producto de ese veto, que fue ratificado además en diputados, es que se tomaron las facultades, ¿no? Todas esas políticas, todas esas acciones que venimos pensando desde el movimiento estudiantil, en coordinación también con gremios docentes y no docentes, era más de cara a la política, de cara a exigir a los diputados que no acepten este veto, etcétera. También creemos que ahora, de cara a lo que sigue la lucha, es fundamental también poder lograr convocar a toda la sociedad. O sea, no solamente nosotros venimos realizando, por ejemplo, las tomas, venimos realizando clases públicas acá en la puerta de la facultad, cortes de calle acá por la facultad también, pero nosotros creemos que ahora es fundamental que todas las facultades, que la universidad salga a las calles para así poder interpelar y convocar, repito, a la sociedad argentina toda, también entendiendo que el rol público que tienen las universidades nacionales es algo que trasciende a la educación y a nuestros proyectos de vida, estudiar, bueno, en mi caso filosofía, ISA educación, ARI edición. Es algo que trasciende toda la formación de cada persona, porque sabemos que son espacios de construcción, de memoria, sabemos que es un espacio donde se desarrolla la ciencia, donde se desarrolla la investigación, la salud, donde hay hospitales universitarios que también fueron afectados por el desfinanciamiento, que es donde se atienden miles y miles de familias en la Argentina. Claro. Así que también entender ese rol público que tienen las universidades nacionales. Y después también, de cara, como decía Isa, acá hay una pelea que hay que seguir dando, por supuesto, de cara al presupuesto 2025, porque también lo que es importante mencionar es que ese presupuesto también algo que incluye es quitar una normativa que establece que tiene que haber un mínimo del 6% del PIB destinado a educación. Es una normativa que es clave y que también vamos a tener que seguir defendiendo. No, si acá queda claro que vamos a tener que seguir discutiendo y peleando, y que la agenda se va a poner todos los días, y hay algo que es muy claro y que nosotros hemos logrado hacer, que es unificarnos tanto con secundarios y con terciarios, que también ponen en juego su educación. Hoy vamos a marchar junto a ellos a las 2 de la tarde, desde Congreso hasta la legislatura, porque hay algo que es clave, que no es solo están tocando la universidad, que sino todo el estudiantado, desde el jardín, desde las primeras infancias hasta la universidad, sobre todo una reforma que quieren realizar ahora en secundarios, donde los van a poner a laburar gratis en un montón de empresas privadas, que ni siquiera es como son empresas públicas, y van a hacer otro aprendizaje, y con un sueldo o con mínimo viáticos, sino que cada día nos están afectando desde que somos muy jóvenes hasta ahora la universidad. Cada día nos ponen más en riesgo el acceso, desde el transporte hasta las comidas. O sea, realmente estamos poniendo en discusión cómo esto afecta no solo a la universidad en sí, sino todas las áreas de nuestras vidas que nos hacen llegar acá y hacer de esta universidad un polo realmente un polo científico, un polo de pensamiento crítico. O sea, creemos que nosotros desde las ciencias humanas creamos una conciencia dentro de lo que es el pueblo, y que damos un valor ahí, que es lo que hace la Argentina en sí, que ahora se pone en discusión, y es lo que quiere este gobierno. Nos quiere golpear, nos quiere pegar, quiere que dejemos de pensar. Hace poco están dándole la oportunidad de presentar críticas sobre las lecturas que se hacen en las primarias y las secundarias, donde quieren prohibir libros. O sea, estamos volviendo a ese momento de la última dictadura, y creo que tenemos que volver a tener memoria y pensar y poner en valor lo que hemos construido en estos años, que es la memoria, la verdad y la justicia, que viene a ponerse otra vez en duda y a cuestionarse, y nosotros dijimos hace mucho tiempo nunca más, y lo vamos a seguir haciendo, desde la universidad, desde las secundarias, desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestros lugares de militancia. Tal cual. ¿Y cómo lo articulan justamente con los secundarios y eso? Porque, a veces, viste, el adolescente es un bicho difícil, ¿no? ¿Cómo lo articulan? ¿Cómo calan también incluso con los padres también? Si hay algún tipo de vínculo ahí.
Nosotros está la coordinación de estudiantes de base, la SEB, que nuclea a todos los centros de estudiantes de las secundarias, con los cuales vamos teniendo diálogo para generar estas medidas, para invitarlo también a ser parte también de la toma. Algunos compañeros han venido a participar y a ver lo que estaba sucediendo. También era una gran experiencia. Nosotros tenemos acá lo que son universitarios por un mes, donde vienen los secundarios a transitar la vida universitaria y decir, bueno, quiero estudiar de la nada geografía y nunca hubiera pensado que quería estudiar geografía. Como que hay también algún acercamiento ahí de los secundarios a pensarse hacia un futuro. Y sobre todo a esto de, bueno, cuál es el valor que tiene también la secundaria para después llegar a la universidad, que es todo una charla y un diálogo, porque también hay algo de ellos se ven afectados. Esto del boleto educativo es una gran pelea de que ellos ahora lo tienen, a nosotros todavía no llegó, entonces como, bueno, cuando termine la secundaria ya esto no lo voy a tener. Como que hay un montón de cosas que se van articulando desde eso, desde que somos muy chicos. O sea, yo empecé a militar cuando estaba en la secundaria, que se va trocando y se va viendo cómo se continúa ese movimiento, y sobre todo esto de la educación en todos sus parámetros es importante, entonces se le pone ese valor. Me quedo, perdón, ahora si querés me contestás, pero me quedo con esto que decías del polo de pensamiento, ¿no? Que hoy en día, desde el gobierno, desde los sectores libertarios, con esta lógica productivista, capitalista, neoliberal, individualista totalmente, se enfoca en lo productivo, ¿no? Destruyendo todo lo productivo, pero el discurso productivista, la eficiencia. Y este tipo de facultades como filosofía y letras son particularmente denostadas, estigmatizadas, porque supuestamente los estudiantes son fumaporro, ¿no? Como con argumentos, por supuesto, nada sólidos, pero digo, se ataca el pensamiento también, esto que decías, ¿no? Se ataca el poder formar a personas y a estudiantes quizás más politizados que otras facultades, ¿no? ¿Cómo juega eso también en la organización del estudiantado? No sé si también es algo que debatan, porque también hoy se piensa cómo dar esa batalla cultural también, ¿no? Sí, total. Creo que ahí hay algo importante que nosotros venimos discutiendo, que tiene que ver con que el gobierno, cuando da la discusión del presupuesto universitario, plantea que es una cuestión de números, ¿no? De que el recorte a la universidad pública tiene que ver con que no quieren que los niños pobres de Chaco que pagan el IVA financien la universidad de una élite, porque parecería que quienes vamos a la universidad somos parte de la élite, cuando si uno ve las estadísticas, el 67% de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires son primera generación universitaria y el 50% de los estudiantes universitarios hoy en día están bajo la línea de la pobreza. Es decir, los mismos argumentos que da el gobierno se caen si uno ve los números que mismo publica el INDEC de este gobierno. Y eso, ellos plantean que esta discusión es una cuestión financiera, cuando sabemos que en realidad es una cuestión ideológica, que es que en las universidades públicas no solamente se genera un nivel de acceso a la educación pública que es muy importante y que es fundamental para generar un país con justicia social y con ascenso social donde uno puede imaginarse un futuro distinto al que tuvo sus familias, sino que también son espacios de pensamiento crítico, de encuentro entre distintas perspectivas, miradas de formas de ver el mundo, donde en una misma carrera se pueden encontrar distintas perspectivas académicas o epistemológicas para pensar un problema, y creo que ese terreno que implica las universidades implica un terreno eso de discusión, de politización, de organización, y creo que es esa la razón por la cual el gobierno quiere atacar a las universidades, porque sabe que son, y que históricamente han sido, un polo de resistencia a las políticas neoliberales de venta de nuestros recursos naturales, de negociación de los derechos civiles que deberían ser esos básicos. La universidad pública es la misma que en el 69 hizo el Cordobazo, que tuvo grandes roles en la historia de nuestro país, presionando eso a los gobiernos de las dictaduras, a los gobiernos neoliberales, para tensionarlos ante esas políticas, y me parece que es en ese marco ese ataque, y bueno, y obviamente que en ese marco puntual las humanísticas, las sociales, somos particularmente atacadas, porque me parece que somos quienes tenemos las herramientas teóricas para discutir muchas de las cosas que ellos plantean como verdades absolutas. Milei habla de que su proyecto político es el único que puede mejorar el Estado, y nosotros estudiamos que lo que propone él ya lo hicieron
millones de veces en la historia de nuestro país y que hay un montón de alternativas, que no es natural que la gente tenga hambre para resolver la economía argentina. Eso no tiene por qué ser así. Si hay gente cagándose de hambre, la economía no está resuelta, porque nosotros pensamos que la economía y que el país lo tenemos que pensar en función de las personas, no en función de un Excel del Ministerio de Economía. Entonces me parece que justamente ese ataque tiene que ver con que sabe que somos quienes más herramientas tenemos para discutir lo que él propone como verdades absolutas, y que históricamente la universidad fue un espacio de resistencia. Y creo que sí, que los estudiantes venimos discutiendo esto y venimos también queriendo mostrar y justamente visibilizar todo el aporte que hacen nuestras carreras al país, porque además es falso que nuestras carreras no aporten nada. Digo, en esta facultad formamos geógrafos, que es una de las carreras consideradas estratégicas a nivel nacional por el impacto que tienen a la hora de la planificación urbana, de la planificación del transporte, digo, de un montón de cuestiones estructurales que hacen a pensar y a vivir en mejores ciudades y en mejores lugares. Bueno, yo soy de Ciencias de la Educación, que pensamos la educación en un contexto de individualismo. La escuela puede ser una herramienta de generación de vínculos y de lazo social. Digo, me parece que hay un montón de aportes que hacen nuestras carreras, además del pensamiento crítico, que también es muy importante, y creo que un poco lo que nosotros queremos hacer es mostrar todo eso que aportamos y que nos interesa hacer, porque quienes estudiamos acá lo hacemos también por interés de poder aportar a nuestro país y de poder aportar a la transformación de lo que nos parece injusto. Y bueno, y creo que eso es un poco la discusión también. No, sí, y retomando lo que decías que me parece clave, sí, somos una facultad que claramente está marcada por un estigma de quienes venimos acá, y para el que no conoce quizás se cree eso de que, no sé, yo estudio filosofía, así que imagínense el estigma de que la gente ¿Filosofía crea que y letras, corazón, estudias? Yo, filosofía y letras, esa es la carrera. Esa es la carrera, sí, muy esa bien. es la carrera, la facultad, la Qué todo. amplia, Todo. Sí, sí, Todos no, acá estudian filosofía y letras. No, creemos que es la facultad de filosofía y letras y hay muchas carreras y son dos separadas. Yo estudio filosofía, no letras. Pero no, estoy Le solo mandamos un filosofía. beso al legislador. Próximamente veremos. Pero no, solo filosofía actualmente. Y sí, está marcada, es una carrera además que está marcada por un estigma de que parece que solamente estudiamos Marx y somos unos comunistas que fumamos porro y nada más. Pero también hay mucho desconocimiento al respecto, hay mucha ignorancia, hay mucha estigmatización, como decía. La realidad, yo, sin sincera, estoy en el cuarto año de la carrera, leí Marx una vez en una materia optativa. O sea, digo, para que el público se quede tranquilo de que no es No lo que se lee No que está le diga siendo Javier, adoctrinada. Totalmente cero adoctrinada. Es más, leí mucho más liberales en materias como ética, por ejemplo, que a comunistas, la verdad. Eso hay mucho... Qué lástima, ¿viste? No, hay mucho estigma al respecto. No, y aparte me parece que, miren, si no va a ser interesante igual la discusión de, bueno, qué contenido vemos en las carreras, por qué vemos determinado contenido. Es sin duda algo que los estudiantes sin duda también discutimos y estamos y nos organizamos y discutimos al respecto, pero me parece que esta gente, creo que por un lado son incapaces de dar una discusión política y además son muy cobardes, entonces me parece que en lugar de dar ese tipo de discusiones que sin dudas enriquecen y que son necesarias, Sí, claro. me parece que van por un lado mucho más fácil, que es directamente el desfinanciamiento, ¿no? Y el estigma, ¿no? Aprovechándose, por supuesto, de que la gente quizás no sabe qué vemos en estas carreras, y está bien porque quizás no estudian esta carrera, no tienen por qué saberlo, pero sí, me parece que hay algo ahí de mucha cobardía y de mucha incapacidad de dar la discusión política. Chicas, cuéntenos, para ir cerrando, la marcha de hoy, qué expectativas tienen. Bueno, también repitan dónde se convoca, así juntamos más gente. Bueno, la marcha nosotros vamos a salir para los que quieran venir y estén cerca acá de Caballito de la Facu. Vamos a salir tipo 1:30 acá de la facultad y nos vamos a dirigir a Congreso. A las 2 de la tarde es la convocatoria ahí y vamos a ir marchando hasta la legislatura junto a secundarios y terciarios. Nosotros esperamos que, pese a que ya está cerrando el año, sea una convocatoria bastante amplia. Uh-huh. Esperamos que seamos muchos ahí reclamando, porque es esto, la reforma de secundarios es algo que no se puede permitir, nos siguen golpeando, seguimos acá, y es esto que decía Isa, de nos tienen que escuchar realmente a los que vivimos día a día dentro de las instituciones, a todos los secundarios, a nosotros como universitarios, darnos ese lugar a los estudiantes, que somos el que está todo el día activando acá en la facultad, creando las universidades y los secundarios, y nos tienen que dar ese rol activo de escucharnos y no simplemente esto de mirar un Excel, un informe, mandarlo al ministerio y listo, que todo funcione y ya, sino que es algo de lo humano, de realmente lo empático y estar ahí y observando, mirando y viviendo lo que está pasando, que ellos no lo quieren ver y lo van a negar siempre, de que no, la economía es lo que funciona, entonces esto tiene que ser así ya, sino esto de que realmente nos escuchen y nos vean ahí en las calles, como lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo siempre. Perfecto, Hermoso. chicas. Bueno, si quieren cerrar bien chiquitito, que ya tenemos que ir al siguiente bloque, ¿quieren agregar algo? Sobre la reforma, pero...
No, para contar un poco lo que están discutiendo los estudiantes secundarios, que ahí comentaba Ari, que es que se está impulsando de parte del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Educación, una nueva reforma educativa que se llama Buenos Aires Aprende, que bueno, es la tercera reforma educativa que propone el macrismo en 10 años, lo cual los docentes, los trabajadores, los estudiantes plantean que no tiene mucho sentido, porque en general las reformas educativas hay que darle cierto tiempo para que se puedan trabajar. O sea, hay secundarias que recién este año se está terminando de implementar la última reforma, la secundaria del futuro. Entonces lo que plantean los estudiantes es que obviamente hay cuestiones del nivel secundario que hay que discutir, que ellos quieren discutir, que ellos vienen planteando, por ejemplo, la infraestructura, la alimentación escolar, las formas de hacer que la escuela sea un espacio más habitable y que acompañe a los estudiantes, pero lo que están denunciando es que el gobierno de la ciudad nunca los convocó para discutir esta reforma, para poder pensarla, y como decía Ari, quienes mejor conocen los problemas que hay en la secundaria son quienes van todos los días a esa secundaria. Entonces un poco el reclamo de los compañeros tiene que ver con eso, con exigir que el gobierno, no con no discutir la escuela secundaria, sino con que se discuta con los estudiantes adentro, y que eso implica una mejora y un aumento del presupuesto. O sea, que una reforma solamente no alcanza, tiene que estar acompañada por más financiamiento para las escuelas. Eso nada más. Importantísimo seguir articulando las luchas, ¿no? Total. Porque a eso apuntan, a pegar a todos lados para fragmentar, pero bueno, y también repetimos la convocatoria de la movilización de hoy. Gracias, chicas, vamos a seguir con el programa, con otros invitados. Repasamos, son Isabel González Puentes, Renata Weber y Adriana Bustos, presidentas del Centro de Estudiantes. Todas mujeres en Todas todos los centros de mujeres, estudiantes. hermosas. Y en esta mesa todas mujeres, así que efectivamente es tiempo de mujeres. Sin dudas. Gracias, chicas. Muchas gracias. Seguimos en Activades, ya estamos en el segundo bloque de este programa, aquí en Filosofía y Letras de la UBA, nuestro tercer programa, Tati. Ya. Hermoso. Que estuvieron en Hermoso. sociales, ¿no? Estuvimos en sociales, estuvimos en la UNCI y bueno, y ahora Aquí. llegó el turno de Filo. Y ahora estamos con Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, y Iliana Celoto, secretaria general de AGD UBA. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. están ustedes? Bienvenidas a... Gracias. Gracias. Es raro esto porque es como que en general se da la Nosotros, bienvenida, claro. no es el caso. Gracias por recibirnos. Es que yo soy de esta casa Claro. en particular, claro. Hermoso. Igual yo di clases de CBC muchísimos años, 7 de la mañana. ¡Ay! CBC. 7 de la Un valor. mañana. Eso es vocación, ¿eh? Eso es 7 de la vocación. Yo el mañana. curso a las 7 de la Años y mañana. años. Tremendo. Es Y tremendo. nunca se me durmió un estudiante. Vamos. Muy bien, muy bien. Habla mucho de esas clases. Buenas clases entonces. Bueno, Por lo menos docente. activas. Sí.
Docentes de la universidad pública que, bueno, fueron quienes empujaron en gran parte junto con los estudiantes esta lucha, ¿no? Un poco el eje del conflicto se basó en parte en el reclamo salarial de los docentes universitarios, que ya hace muchísimos años, ¿no? Vienen reclamando por, bueno, la situación salarial que se profundizó brutalmente en el último año y que, bueno, frente al veto no hubo solución y no hubo respuestas del gobierno. Cuéntenos en qué situación bueno, están ahora, cuál es la situación de un docente universitario hoy, ¿no? Bueno, arranco. A ver, por un lado, como ustedes dijeron, la lucha por el salario, por el presupuesto, para terminar con el trabajo gratuito, los mal llamados ad honorem, viene de larga data. Pero nunca hemos tenido un ataque, una ofensiva tan brutal hacia la universidad, tanto en cuestión presupuestaria, que eso afecta al funcionamiento, afecta a los salarios nuestros, de los compañeros y compañeras no docentes, pero también de los reclamos estudiantiles, como ideológica, porque acá ha habido un ataque brutal a lo que es la concepción de la educación, la universidad pública en este caso, y también de la universidad moderna. Como vos bien dijiste, acá los protagonistas hemos sido los trabajadores universitarios, vuelvo a incluir a los compañeros y compañeras no docentes, y los estudiantes, que dieron un golpe, para mí, fenomenal, al día, esa noche, no al día siguiente, iba a decir al día siguiente, pero fue esa misma noche, que el Parlamento fijó que podía seguir firme el veto de Milei. O sea, Milei vetó, era esperable, todos lo esperábamos. Sí, claro. Pero el Parlamento afirmó ese veto. Y esa misma noche los estudiantes ocuparon, no aquí, bueno, Filo fue recontra protagonista, pero en todo el país ocuparon rectorados. Por lo menos 100 establecimientos. 100 establecimientos. Rectorados, facultades, colegios preuniversitarios. Y hoy seguimos peleando. Hemos conquistado alguito. ¿A qué me refiero con alguito? Por un lado, dejó de hablar de adoctrinamiento, dejó de hostigar a los estudiantes extranjeros, dejó de hablar de arancelamiento, hasta se da el lujo ahora de decir que en el presupuesto 2025, sí, le decimos qué rubro bajar, está dispuesto a hablar. Yo creo que nada de eso va a funcionar, evidentemente todo lo que pensemos que podemos esperar del Parlamento, con todo lo que fue actuando el Parlamento, ya no hay que esperar nada de eso, pero en todo caso que venga a preguntar a nuestras asambleas, a las asambleas estudiantiles qué bajar, y le vamos a decir qué bajar. El presupuesto represivo, que dejen de comprar gas pimienta con que reprimen a nuestros jubilados y jubiladas, que dejen de pagar esa deuda externa usuraria, fraudulenta. Eso en un lado. Lo otro que hemos conquistado es la garantía, la aplicación de la garantía salarial, que beneficia a los salarios más bajos, a los de menor antigüedad, y que no es una incorporación al básico, no es un aumento de salario, pero sí significó una ayuda importante. Todo el resto, todos los que tenemos más de 8, 10 años de antigüedad, de todas las categorías, docentes y no docentes, recibimos 6,8. Por lo tanto, nuestro reclamo de aumento salarial sigue vigente. No lo conseguimos este año, el año próximo estaremos desde el primer día en pie de lucha. Bueno, no, acá Iliana dijo una palabra que para mí es clave, que es ideológico. Es decir, este es para caracterizar al gobierno, primero hay que partir de esa idea. Es un gobierno profundamente ideológico, es decir, no es un gobierno pragmático. Cree en lo que hace, ¿no? Digo, para tomárnoslo en serio y no pensar que es simplemente un personaje grotesco, ni de la picaresca porteña. Esta gente cree en lo que hace. No solo es profundamente ideológico, sino que yo le agregaría dos cosas, que es un gobierno profundamente clasista y un gobierno profundamente racista. De hecho, el presidente estuvo ayer y hoy en una reunión que es de supremacistas blancos, hay que decirlo como es. Entonces, yo creo que coincido en que tuvo que
no avanzar en ciertas cuestiones que le hubiera Aflojó gustado. un poquito. Exacto. Aflojó un Pero me parece que si recibe un poco de oxígeno, va a avanzar nuevamente sobre todo con el discurso xenófobo respecto de los estudiantes extranjeros en las universidades nacionales, que a mí me parece que hay que hacer una salvedad aquí. Según la Secretaría de Políticas Universitarias, el total de extranjeros cursando en las universidades nacionales, que son 62 universidades nacionales, no llega al 4%. De ese 4%, más de la mitad está en instancias de posgrado, es decir, maestrías y doctorados. Es decir, pagan. No, yo no estoy de acuerdo con que paguen, pero pagan. Sí, sí, sí. Y por otro lado, también pagan cuando compran la leche, es decir, el 21%... Alquilan. Exactamente. Claro, es decir, viaje. son parte digamos, De la economía nacional. Si se lo quiere pensar en términos de eficiencia... Exacto. Es más lo que dejan que lo Exacto, que reciben. exacto. Entonces, digo, partiendo de esa idea de que es un gobierno profundamente ideológico, no pragmático, clasista y racista, creo que hay que hacer lo que hacían nuestros abuelos con respecto al fascismo. Con el fascismo no se dialoga, al fascismo se lo combate. Y esto es fascismo. Entonces, me parece que las estudiantes dieron una lección después de mucho tiempo, porque un poco la pandemia, otro poco, el gobierno de Alberto Fernández, es decir, había como una suerte de adormidera, ¿no?, del movimiento estudiantil, y la verdad que en este último año hubo un reverdecer que incluso a nosotros, los que ya estamos del otro lado del mostrador, al mismo tiempo nos dio un nuevo impulso, porque estábamos un poco apolillados también. Y bueno, salimos en comunidad a las calles a tener las dos marchas probablemente históricas de los 40 años de democracia. Yo recuerdo la de Semana Santa, que me había llevado mi padre, fue impresionante, pero estas dos marchas, sobre todo la del 23 de abril, fue una cosa verdaderamente sorprendente. Sí, sí. Bueno, ahí está porque, por lo menos desde nuestro sindicato, a partir de todas esas tomas estudiantiles, empezamos a plantear que necesitamos volverse a salir a la calle, no abrirles la mano a los estudiantes, porque también ¿cuánto tiempo podés quedarte ocupando una facultad? Y nosotros empezamos a plantear, casi te diría, la necesidad imperiosa de una tercer marcha universitaria, que lamentablemente no ha habido acuerdo entre los diferentes gremios para convocarla, por lo menos al día de hoy. Okay. Hubo el día 12, marchamos a partir de una iniciativa de las interfacultades, pero no fue la una masividad. tercera marcha nacional, hubo repercusiones de esa marcha, repeticiones, no repercusiones en diferentes lugares, pero necesitamos un nuevo 23 de abril, un nuevo 2 de octubre. Sí, claro. Sí, yo creo que también digo, en todo plan de acción hay flujos y reflujos. Me parece que ahora también lo que tenemos que hacer, y sobre todo los que estamos frente a curso, es pedagogía todos los días. Si tenemos que salir a hablar... Mirá, me acuerdo, yo di un teórico 2 días después de la marcha, que fue un martes, la del 23 de abril, ¿no? Claro, yo di un teórico el jueves. Pregunté, un teórico es materia introductoria, más o menos masivo, pregunté cuántos habían ido a la marcha, prácticamente todos, y pregunté cuántos eran los que habían ido por primera vez a una marcha, y era más de la mitad. Wow. Eso es muy importante. Quiero decir, no es que debutás Te faltó con una... preguntar algo. ¿Qué? ¿Cuántos de esos habían votado a Milei? Estoy segura que Mira, muchísimos acá- hubiesen levantado la mano. Acá porque no sé. eso fue otra pelea que dimos nosotros. Sí, En claro. esa Los marcha mismos había, que votaron exacto. a Milei Fueron- salieron a exacto. enfrentar a Milei en Mirá, esa ahora marcha. que lo hice, hubo un docente de la Facultad de Ciencias Sociales que hizo in situ un muestreo, digamos, una encuesta, y había efectivamente muchos pibes y muchas pibas que habían votado a Milei. Claro. Y recordemos que el 23 de abril, el Milei del 23 de abril no era el del 2 de octubre, el Milei No, del por 23 de abril supuesto. era un Milei con un Empoderadísimo. índice de Sí, sí, claro. Y sin embargo, su propio electorado salió a decirle, con la universidad no se jode. Sí, sí, claro. Eso creo que fue otra demostración muy importante. Yo estoy convencida que nosotros le dimos golpes al gobierno de Milei. Tanto, Eso es así. no solamente los 10 meses de conflictos con las clases públicas, las diferentes acciones, sino también con las 2 grandes marchas nacionales. Por esto que dice Pablo,
porque no solamente salió la comunidad universitaria, no somos 1 millón de personas, salió el conjunto de toda la población a defender algo que es una conquista de lucha del pueblo trabajador de la Argentina, que es la universidad pública. Y ahí él empezó bien, por eso empezó a recular con algunos comentarios liberfachos. Excedió el núcleo duro quizás de no, completamente. Y además yo agregaría otro triunfo, por lo menos a medias, pero por la presión en las calles, tuvo que el Parlamento sancionar una ley de ampliación de presupuesto y obligar al presidente a exponerse a vetar algo. Bueno, los dos vetos son el de movilidad jubilatoria y el de la universidad. Es decir, quedó expuesto ante la sociedad lo que él representa. ¿Y por qué decimos lo de, no le interesa la universidad pública? Mira, si vos, tu idea de país a través del RIGI es partir en 3 regiones: región norte litio, región centro ganado y cereales, región sur hidrocarburos. ¿Vos qué necesitas? Vos necesitas abogados que hagan las leyes a la medida de las corporaciones, que es lo que pasó con el RIGI. Sí, técnicos. Técnicos y contadores que hagan los balances contables a la medida de las grandes corporaciones. ¿Para qué necesitas otra cosa? Si lo puedes traer de afuera. Es un poco eso. Digo, por eso es ideológico. Tal cual. Porque van a eso. Digo, todo es negocio. Sí. Se habla mucho del gobierno y ya vamos cerrando, pero también ustedes lo nombraron y lo nombraron las chicas anteriormente también, el Congreso, ¿no? Que también fueron puestos ahí por el voto popular y muchos, ni hablar el radicalismo, ¿no? Ya sabemos en qué situación están. Esa bandera que ellos siempre levantaron, ¿no? La universidad pública y tal. La tienen difícil los radicales. La tienen muy difícil los radicales, les mandamos un beso. Pero bueno, ¿cómo articulan con ese sector también? Porque está bien, Petovelo tiene que dar la cara, pero los diputados también tienen que dar la cara, ¿no? Mira, hubo todo un periodo de llevar la pelea en las aulas, en los patios, en la calle con las clases públicas al Parlamento. Mi balance, el mío, de nuestro sindicato, es que fracasó. Y fracasó porque evidentemente todos los mismos que están sentados en esas bancas, no todos, la inmensa mayoría, pertenecen a partidos que le han venido habilitando de una manera u otra que este gobierno avanzara. Sí, claro. La ley bases. Bueno, lo del DNU el otro día. Sí. Pablo mencionaba el veto a los jubilados, el veto a la ley de financiamiento, pero también el conjunto de todo. Y ahora le van a habilitar el presupuesto 2025. Sí. Después van a comer algunos un asado, otros no, recibirán otro tipo de premios, pero evidentemente acá, si nosotros queremos terminar con este gobierno, terminar con la ofensiva de este gobierno, necesitamos la organización y la pelea en las calles, con la organización en los lugares de trabajo y la pelea en los lugares de trabajo. Esa es la concepción que nosotros tenemos. Dicho esto, si por supuesto el día que se discutió la ley de financiamiento llamamos a movilizar. El día que se discutió la ley bases estuvimos movilizados. O sea, hay que ir a hacer presión, pero no podemos descansar en esa confianza. Claro, totalmente. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito. Al fascismo se lo combate. Digo, hay que asumirlo así, con tranquilidad, sin estridencias, pero hay que combatir. Digo, están viniendo, digamos, no por la universidad, están viniendo por lo todo. Público. Sí. ¿No? Hay una foto que circula del presidente saliendo de una manga de los aviones, que tiene un libro que no puedo averiguar de quién es, que se llama Individualismo y Poder Económico. Eso es pero es que es eso. No lo ocultan, a diferencia de otros gobiernos. No, pero ¿cómo lo digo? Había un sustrato, no es que eran dos perejiles, había mucha gente rota, producto de malas políticas públicas, que se siente identificado, que están solos. ¿Por qué van a pensar en lo colectivo, lo público, lo grupal, si hace años que están solos y no producto de la pandemia? No, bueno, eso expresa el cualunquismo que actualmente nos gobierna. Tal cual. Bueno, Pablo y Iliana, les agradecemos muchísimo. Sí, claro. Ya que hablamos de lo público y por el comentario que hizo recién Pablo,
todo el apoyo y la solidaridad para las compañeras y compañeros de Aerolíneas Argentinas. Sí, claro. Totalmente. No a la militarización, Totalmente. Aerolíneas Argentinas. Tendríamos que sigue hacer una siendo clase estatal. pública ya. Una clase pública ya. Invítennos y vamos. Dale, vamos muy los bien. tres, los tres. Hacemos el La próximo prensa que ahí. está siendo agredida, Aerolínea que está siendo agredida y la Universidad Pública Hay que que está siendo Vamos a juntarse, la agredida. hay que salud, juntarse. que también está Por supuesto, peleando. Hay que ampliar los marcos de unidad. Tal Solidaridad cual. con el Garrahan y el Bonaparte. También. Siempre. Todo. Bueno, muchas gracias a ustedes. muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos. No, está bien. queda. Bueno, gracias. Argentina, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En épocas de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate a Tiempo Argentino y construí el medio que te defiende. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en todos los formatos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, bancá a Tiempo Argentino. Seguimos en actividades en el tercer bloque, el streaming de Tiempo Argentino desde las universidades públicas. Hoy estamos en Filosofía y Letras. Hermoso estar Hermosa, en gran esta facultad. Y ahora llegó el turno de Ricardo Manetti, decano de Filosofía y Letras, y Graciela Morgade, vicedecana. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias Hola. por recibirnos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, gracias también a ustedes por estar acá, ¿no? Por Y favor. acompañarnos este año tan complejo. No, bueno, cuéntenos eso, la pregunta obvia. ¿Cómo están atravesando este año tan complejo? ¿Qué sigue para adelante? Y eso, ¿y cómo hacemos para sobrevivir? Bueno, varias cuestiones. Por un lado, hemos sobrevivido este 2024, Que no es poco. hay que decirlo que no es poco. Comenzamos allá la lucha hacia el mes de febrero, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, cuando se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Superior y ahí se declaró la emergencia universitaria, específicamente en un punto que era los gastos de funcionamiento, porque entendíamos que no íbamos a poder funcionar Claro. si no ingresaba el dinero, y va de situaciones básicas, que va desde elementos de limpieza hasta también, y esto es importante, hasta becas estudiantiles, hasta también contrataciones en relación a determinados proyectos que tiene la gestión para llevar adelante, digo, pero al mismo tiempo el funcionamiento de ascensores o si hay que resolver un problema en tanque. Todo esto Sí, claro. que en la Facultad de Filosofía y Letras también hay que señalarlo. Nosotros estamos hoy en el edificio, estamos acá en el edificio de Puan, pero en realidad nosotros tenemos 5 sedes. Nosotros tenemos 5 sedes, tenemos 23 institutos de investigación, tenemos 2 edificios que tienen valor histórico, tenemos 2 museos, tenemos un centro cultural, tenemos un centro
que está ubicado en la zona de Barracas, que básicamente tiene que ver con el desarrollo territorial y las políticas públicas llevado ahí en la Comuna 4, y además también tenemos nuestra sede en Tilcara, con un centro universitario que está allí, donde hay un instituto interdisciplinario, un museo también y el sitio arqueológico de Tilcara. Digo, para que todo esto funcione, y fíjate que no he hablado de lo que es el elemento básico del funcionamiento de la facultad, que es la cuestión docente, la cuestión académica, todo el campo de la investigación. Pero había una primera instancia que en aquel momento se debatía, que era el tema de los gastos de funcionamiento. Y luego sí un debate profundo que se está dando en relación a la cuestión salarial, docente y no docente. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Hacia la discusión que se dé en el Congreso en relación al presupuesto 2025. Si puedo complementar, nuestra facultad, además de ser una unidad académica de la Universidad de Buenos Aires, es una unidad académica en donde estudiamos humanidades, ciencias sociales, y hablamos de educación, y también nos preocupan las políticas educativas, y conceptualizamos, investigamos, y le ponemos también reflexión acerca de lo que está pasando, ¿no? Y en toda nuestra comunidad lo que encontramos, tal vez como un producto secundario de aquellos que en una situación no deseada, pero terminan siendo positivos, que se fue consolidando un sujeto, se fue consolidando un protagonismo, no solamente estudiantil, que celebramos, sino de toda nuestra comunidad, de nuestra comunidad universitaria, ¿no? La comunidad universitaria que integramos en conjunto, docentes, no docentes, estudiantes, y también las personas cercanas, inclusive el vecindario, que en este barrio de Caballito, donde está la sede de Puan, a veces nos han mirado con mucha desconfianza, inclusive con desdén, pero que en los últimos tiempos empezamos a notar también mucho apoyo del vecindario, con una calle de Puan transformada en aula, con una facultad tomada y con personas que pasaban a saludar la lucha universitaria, ¿no? Y bueno, eso nos da la pauta de que la universidad, las universidades y la educación pública en particular también son un espacio como de grandes consensos en nuestro país, de grandes acuerdos transversales, políticos, y que son un pequeño sector que viene a atacar a las universidades porque tiene un proyecto también para las universidades, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que eso también forma parte de los resultados de esta lucha, que también, por supuesto, estamos esperando, como dice Ricardo, cómo sigue en el Congreso, cómo siguen en la política formal, si se quiere, ¿no? Con nuestras referentes, las autoridades, los partidos. Pero creo que hay algo de lo que nos tenemos que sentir como muy satisfechos, que es que tenemos y pudimos comprobar eso, que en las encuestas se mide, que es la imagen tan alta del prestigio de la universidad, que no fue tocado. Intentaron hacerlo acusándonos de que primero eran las personas que venían del extranjero, después fueron el adoctrinamiento, después fue, y ahora es el tema de las auditorías. Bueno, en cuanto todo eso se vaya mostrando, que son todos artefactos creados para deslegitimar a las universidades, lo que termina pasando es que cada vez están más valoradas las universidades, ¿no? Van y probando eso, con qué argumento Sí, puede total. colar y van cambiando porque Y no van se dan cambiando. cuenta que no están resultando, ¿no? Porque son falacias, Sí. al fin y al cabo. Está bueno esto que señalan Ricardo, Graciela, en relación a el hacer comunidad, ¿no?, que tiene la universidad, porque a veces nos detenemos en las carreras, que son como el eje, que es importantísimo, pero hay mucho más, ¿no? Hay investigadores, hay... bueno, estuvimos el programa pasado en la UNCI, que también tiene programas para gente de la tercera edad, excede por completo a estudiantes, ¿no? Y eso está bueno ponerlo en valor. Y ahora también con lo que contabas de todos los museos, todos los espacios por fuera de esta facultad, pensando en el presupuesto 2025, de no cambiarse, ¿cuáles son las consecuencias en materia de, bueno, la plata que hay para lo que alcanza, que algo se va a tener que recortar, obviamente que se va a seguir peleando para poder ganar la pelea, ¿no?
Sí, nosotros a lo largo de todo este 2024 lo que hemos tenido que hacer es priorizar algunas secciones, pero intentamos no recortar nada de lo existente. Lo que hicimos es que en algunos casos que debíamos seguir avanzando en el desarrollo de algunas propuestas o algunas mejoras, también en términos edilicios que se requieren. Entonces teníamos que manejar cuáles eran las prioridades, también teniendo en cuenta cuáles eran los recursos con los que contábamos. Fue un trabajo enorme, digo, por parte de la Secretaría de Hacienda, pero también por parte de todo el equipo de gestión, es decir, de los secretarios, de las secretarias, de las subsecretarias, y también cómo podíamos generar recursos propios. Esto es algo también importante tener en cuenta. Nosotros, porque a veces suelen ser temas que aparecen también en la discusión. Los recursos propios son aquellos que la facultad puede obtener a través de la realización de distintos tipos de convenios. Entonces los convenios favorecen hacer una actividad conjunta con otra institución y eso favorece que también se puedan llevar adelante algunos desarrollos en el ámbito de nuestra facultad, pero también nosotros tenemos otras instancias como por ejemplo el Laboratorio de Idiomas, que tiene mucho prestigio el Laboratorio de Idiomas de la UBA. Entonces eran recursos también modificando las características del dictado. Hay una realidad que también modificó mucho en los últimos años, que fue la situación pospandémica, y también obligó a otras metodologías de enseñanza, también en el caso del Laboratorio de Idiomas, que fueron esos recursos, pero que son recursos que uno puede ir previendo posibles estudiantes que pueda haber, pero no siempre va a coincidir con el número deseado, o incluso a veces con esa base que uno plantea, que en general siempre va a ser un poquitito más, esperamos. Pero hay un punto ahí que también uno tiene que ser muy cuidadoso con los presupuestos. Claro. Lo que a mí más me preocupa en este sentido es qué va a pasar con el tema de las paritarias. Digo, porque ahí tenemos un problema grave. El problema grave son los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la facultad, docentes y no docentes. Se ha escuchado mucho y sigue ocurriendo que muchos de esos trabajadores y de esas trabajadoras están bajo la línea de pobreza. Y esto es lo que nosotros no podemos permitir, porque hoy hablamos de gasto de funcionamiento, que la universidad funciona, la hacen sus trabajadores, la hacen sus investigadores, la hacen sus docentes. Digo, ahí es el mecanismo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Por eso la importancia de pelear un presupuesto universitario y por eso también la segunda movilización, la del 2 de octubre, básicamente tenía que ver con la cuestión salarial. Claro. Y cómo resolvíamos la cuestión financiera para el 2024, esto que vetó Milei. Entonces ahora ya estamos yendo directamente al 2025, en una situación muy difícil y por otro lado con un acompañamiento, a pesar de la situación crítica que están atravesando, de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes. Sí. Las clases se siguen dando, los espacios están ocupados, se sigue trabajando, pero se vuelve insostenible, Sí, sí, claro. Complementariamente también se vuelve muy complejo para el propio estudiantado sostener su cursada, ¿no? Lógico. Y ahí también tuvimos mucho apoyo, mucho acompañamiento de todo el claustro docente, pensando que parte de esa retención, ¿no? Hablamos, el acceso es libre, ¿no? Las universidades tienen un acceso libre, pero sostenerse y terminar en las universidades es un esfuerzo individual, sí, familiar, comunitario y también de nuestra universidad, de nuestra propia facultad. Entonces, ahí también tuvimos y seguimos teniendo que crear, ¿no? Apelar a nuestra creatividad, sí, claro, pedagógica y a nuestra sensibilidad para entender las situaciones particulares, para sostener las cursadas con calidad, porque eso es lo que es irrenunciable, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y de alguna manera también es una manera de que la propia universidad se haga cargo del egreso, porque muchas veces se dice la universidad es abierta y bueno, pero también nos hacemos cargo de que quienes están acá tienen que seguir estudiando y terminar. Tal cual. Esto ya es parte de nuestro proyecto político en esta facultad, hace mucho que estamos en la conducción, pero ahora en particular, en esta situación crítica, nos pone frente a nuevas necesidades estudiantiles y a nuevos recursos que tenemos que crear, ¿no? No, y aparte también un poco el juego, lo hablábamos antes también con las chicas del centro de estudiantes, un poco el juego es ese, ¿no? Digo, cansarnos, apelar a lo emocional, a lo pedagógico, pero para mal, ¿no? O sea, hacernos pelear entre nosotros,
pensar que la lucha docente no es la misma que la lucha del trabajador del Estado, como hablábamos también en la Universidad de Quilmes antes. Se divide y reinarás, ¿no? Un poco es la filosofía que tiene este gobierno y bueno, Sí. por el momento no están pudiendo, por suerte. Y en el campo universitario parecería que no, igual comparto lo que dice Ricardo, una preocupación en relación con los salarios y muy fuertemente en relación con el recorte en ciencia y técnica. Investigación. Porque el presupuesto universitario paga una parte de la investigación. Otra parte lo paga es el sistema científico. Y los ajustes que ha habido en el CONICET, probablemente sepan, ha habido una renuncia bastante importante de muchos directores, directoras, una renuncia escandalosa a partir de la persecución ideológica en el CONICET, Sí. pero el campo de la ciencia y la tecnología en este momento está afectado de una manera crítica, porque si no hay recursos para hacer investigación, para hacer trabajo de campo, ni que hablar aquellos campos disciplinares que necesitan laboratorios reactivos. Claro. Bueno, esa es una herida que sí están provocando, sí están provocando y por eso cada vez que salimos con la educación pública, con todo el campo de la ciencia y la tecnología, porque es una lucha compartida, es una lucha más amplia. Sí, yo agrego en esto que está señalando Graciela. Pensemos, ella decía la instancia de los laboratorios, pensemos en los hospitales que tiene la Universidad de Buenos Aires, que son además algunos, como el caso del Hospital de Clínicas, absolutamente referenciales. Sí, Y cuando uno piensa que en este momento están funcionando a un 50% de la capacidad real que tiene de producción, porque no pueden poner las máquinas en funcionamiento porque no se pueden pagar los seguros y resultaría mucho más caro comprar una máquina y casi imposible, pero los seguros tampoco se pueden pagar. Estamos en una situación que era brutal, impensable. Entonces te encontrás que de los 50 y pico de quirófanos que tiene, solo están en funcionamiento 26 quirófanos, lo que tiene que ver también con el tema de las guardias, la situación realmente salarial de los residentes, que es terrible, digo, para ver un poco un marco diferente al que puede ser la Facultad de Filo, pero por otro lado, en Filo también, donde nuestros graduados y tienen un espacio importantísimo, que es el espacio de la formación de posgrado, claro. Todo lo que son las becas para la formación de posgrado, para desarrollar el campo de la investigación, para luego llevarlo al ámbito de las clases, ya sea a través de las maestrías y finalmente el doctorado. También hoy todo eso está limitado y también con una mirada que busca perseguir el tipo de investigaciones que hacemos en el campo de las áreas de las humanidades y las ciencias sociales. Esto también hay que señalarlo. Sí. Estamos nosotros en un lugar de absoluta exposición. Cada vez que se busca generar cierta idea de denigrar lo que significa la investigación, se eligen temas y sobre todo nombres, que además siempre en la investigación se buscan nombres llamativos, que sean novedosos, que planteen algún nivel de conflictividad, pero en este caso lo toman en una idea de literalidad, no poder leer más allá de eso, de lo que se está proponiendo, cuando en realidad lo que se está proponiendo son muchas más cuestiones para pensar problemas de representación, de sujetos, de identidades, de territorio, de memoria, de nación, y son todos temas que a este gobierno no le interesa. Sin dudas. Bueno, por eso está bueno que la gente del otro lado que quizás no conoce tan el finito empiece a saber todo lo que implica, ¿no?, la universidad pública. Así que bueno, Ricardo, Graciela, ya tenemos que cerrar este bloque, les agradecemos un montón, esperemos volver o encontrarnos en otro streaming, en otro lugar, apoyando y uniéndonos con otros sectores, ¿no?, lo que veníamos hablando. Bueno, les invitamos a algunos de nuestros espacios, al Museo Etnográfico, por ejemplo, que es uno de los lugares. El 25 de mayo están los institutos y quizás, ¿por qué no?, en Tilcara alguna vez. Por favor, allí estaremos. Desde Tilcara, me encanta. Hermoso. Bueno, Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pasaron Ricardo Manetti, decano de Filo, y Graciela Morgade, vicedecana de esta misma facultad. Gracias y ahora ya volvemos para ya cerrar actividades. Gracias. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo,
Todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en todos los formatos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, bancá a Tiempo Argentino. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En épocas de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate a Tiempo Argentino y construí el medio que te defiende. En Activades, el streaming de Tiempo Argentino desde las universidades públicas. Hoy estamos en Filosofía y Letra. Aprovechamos este espacio para invitar a todo el mundo a que se asocie, a que aporte a la comunidad de Tiempo con lo que se pueda. Somos una cooperativa de 85 trabajadores y trabajadoras. Estamos siempre apostando a más periodismo en este momento y bueno. Y mejor. Y mejor, así que bueno, todo el que pueda aportar, los invitamos a que se asocien a nuestra comunidad. Y ya estamos en el cierre de este programa y estamos con Milagro Frías del Joaquín B. González por el sector terciario y con Alma Monzani, representante del sector de secundarios. Buen día, chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos primero de qué, en dónde estudian y cómo se sumaron a la lucha del sector universitario, ¿no? A la lucha universitaria. Bueno, yo estudio en el Joaquín B. González, la carrera de Lengua y Literatura, soy docente en formación. Y nosotros, la verdad es que la lucha se nos acerca por un motivo muy personal. La verdad es que somos todos docentes en formación, nuestros docentes mismos ya ejercen en la escuela secundaria y en el sector superior, muchos dan clases también en las universidades. Entonces, con el ataque constante hacia la educación, es una lucha que a nosotros nos invita a participar. Y más con las consignas que tenemos hoy para la marcha, que bueno, van de la mano con la reforma que plantea el gobierno de la ciudad, con la reforma de los planes de estudio que vamos a tener en el profesorado, y bueno, eso. Yo soy Alma Monzani, tengo 17 años, soy estudiante del colegio Juan Pedro Esnaola, que es un colegio con especialización en música. Soy la vicepresidenta del Centro de Estudiantes, y bueno, en cuanto a la lucha universitaria, un poco esto que decía Milagros, a los secundarios nos invita mucho esa lucha porque pensamos nuestro futuro y pensamos en la universidad pública, afortunadamente, porque es algo que se ha construido en este país, que los pibes en cuarto, quinto año pensamos en ir a la universidad. Entonces, naturalmente, en los secundarios es algo que nos ha llegado mucho y que nos ha tocado mucho. Y por otro lado, específicamente secundarios en la ciudad de Buenos Aires, ahora estamos atravesando un proceso de reforma que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad, que también nos toca ese punto en particular a nosotros. Contanos un poco de la reforma. Antes hablábamos con las chicas del Centro de Estudiantes que mencionaron justamente esta reforma que se está poniendo en marcha. Contanos qué implica y cómo les afecta a ustedes como estudiantes, pero incluso también como individuos, ¿no? Que un pibe de 17 años todavía salía a laburar es una cosa
tremenda. Contanos un poquito cómo es esa... Bueno, yo puedo contar un poco del lado, después Milagros podrá contar del lado de la formación docente. Sí. Nosotros, esta reforma viene de la mano con otras reformas que se están haciendo al Ministerio de la Ciudad. El Ministerio de la Ciudad, en los últimos 17 años de gestión, esta es su tercera reforma que intentan aplicar. Las 3 han sido inconsultas, es decir, se forman estos proyectos a las espaldas de las comunidades educativas, de los estudiantes, de las familias, las cooperadoras, los docentes. Y en definitiva, si estamos en mi colegio, por ejemplo, todavía no se terminó de aplicar la última reforma. En definitiva, si están reformando y reformando y reformando y reformando sin una base previa y sin analizar los errores y los aciertos de su gestión, parece más una movida partidaria, de una disputa partidaria, que un compromiso real con la educación. Por un lado, eso es algo que a nosotros ya desde un principio nos es raro, y que aparte no lo consulten con nosotros. Y después, en cuanto a esta reforma en específico, es una reforma que para nosotros viene a tapar los problemas históricos que tenemos nosotros como movimiento secundario, y viene un poco a descreerse de los errores de las gestiones anteriores de la ciudad, porque el presupuesto educativo y la calidad educativa en la ciudad de estos últimos años viene bajando. Esta reforma en específico lo que plantea es, por un lado, un cambio en la planta docente, en las titularizaciones, que quizás después podrá desarrollar un poco más Milagros. Plantea un cambio en la estructuración de las materias, es decir, materias como historia, todas las sociales pasarían a ser parte de un laboratorio que sería sociales, entonces se pierde la especificidad de cada contenido, de cada materia. Que ya es una tendencia, ¿no?, de las reformas de la ciudad, de la gestión del macrismo en la ciudad, en estas reformas educativas, ¿no? Tratar de reducir la parte social, y que ahora lo quieren hacer también en la Universidad de Buenos Aires, sacar las materias de contenido más social en este objetivo de despolitizar, ¿no? Es decir, no es nada nuevo para nosotros. Nosotros en la secundaria mismo lo estudiamos, por suerte, que en el proceso, en la dictadura militar, en la última dictadura militar, lo que hizo la última dictadura militar en la currícula de la secundaria fue eliminar contenidos sociales, cambiar materias como, por ejemplo, existía una materia que era estudio de las realidades sociales en Argentina, que se cambió por formación moral. Es decir, viene de esa línea de eliminar la relación social que tiene la educación, que inevitablemente uno, cuando se está educando y especialmente cuando es adolescente, lo que está formando es el pensamiento crítico y la participación ciudadana, y esta reforma un poco viene a profundizar con ese proceso que estamos viviendo de eliminar todo eso, aparte de cambiar las condiciones en las que nuestros docentes trabajan y se titularizan, que también nos preocupa mucho a nosotros como estudiantes. Claro. Contanos, bueno, cómo es la situación con los docentes a partir de esta reforma también. Bueno, yo puedo hablar un poco también desde la formación docente, claro. Teniendo en cuenta que igual muchos compañeros empiezan a trabajar en medio de la formación, pero bueno, como decía Alma, esta reforma a nosotros la verdad es que nos parece terrible, primero por inconsulta y después por algunas cosas que plantea, que si bien son debates interesantes respecto a la educación, porque a veces toman reclamos históricos que tenemos nosotros estudiantes de los terciarios y docentes, pero como se vuelven inconsultas, la verdad es que no son efectivas, y más si no terminan nunca el tiempo de prueba. Esto a nosotros encima, lo que pasa, que yo mencionaba recién hace un ratito, es que viene de la mano con un futuro cambio de plan de las carreras del profesorado, de los profesorados. Ya se está haciendo en los profesorados de nivel inicial y primaria, próximamente en los de superior, y con la mano de la pérdida de la especificidad de las materias, y con esta propuesta de que vuelva por decirlo de alguna forma, la primarización de la escuela secundaria, sacando, derechos humanos, materias claves para la formación
de los estudiantes. Pero bueno, nos afecta de esa manera muy directa y después son muchísimos conflictos en simultáneo. Las titularizaciones, no sé si ya lo habrán comentado los compañeros docentes que estuvieron antes, pero bueno, también es tomar un reclamo histórico y cambiarlo con ciertas cosas a mejorar para nosotros, pero bueno, la verdad es que al ser inconsultas no hay un lugar de debate para plantear qué tipo de educación queremos realmente nosotros desde los profesorados. Por último, chicas, porque ya tenemos que ir cerrando, cuéntenos un poco cómo viene esa organización, ¿no? El sector estudiantil secundario y terciario, en la articulación con el universitario o en la organización propia, un poco para pensar o ver las distintas realidades frente a un relato, ¿no?, que dice que la juventud se volvió de derecha y que ya está, ¿no? Todo el mundo... Está todo perdido. Está todo perdido. ¿Cómo ven ustedes el sector juvenil estudiantil en relación a lo que estamos viviendo? Bueno, ¿para desmentir o no? A mi parecer, la juventud no se volvió de derecha. Vamos. Estoy convencidísima. Hay futuro, hay esperanza. Sí, obviamente. Hay 2027. Y bueno, repito, nosotros al ser estudiantes y futuros docentes, claramente la organización nos corre por las venas, no sé, decir, estamos siempre organizándonos, tuvimos clases públicas durante el año, acompañamos muchísimo el conflicto educativo universitario, y yo no creo que la juventud se haya vuelto derecha. Yo veo muchísimo futuro, muchos pibes que, bueno, ante este conflicto cada vez se quieren involucrar más. Es una lástima que tenga que ser por una situación así, pero bueno, por lo menos podemos resaltar eso. Y bueno, para mí es eso, hay futuro en la educación, hay futuro en la juventud. Yo sobre este tema de la organización en secundarios quería aprovechar, ya que tenemos un tiempo limitado, para compartir una situación. Estoy de acuerdo que la juventud no se ha vuelto de derecha, hemos tenido nuestros avances, nuestros retrocesos, pero quizás eso es algo para debatir muy, muy extensamente para otro momento. Lo que sí quería compartir es una situación. Los secundarios que sí nos organizamos estamos sufriendo de parte de la gestión del PRO, del gobierno de la ciudad, una persecución política muy intensa en estos últimos días. Nosotros el martes tuvimos asambleas masivas en todos los colegios secundarios para votar un pernocte sin suspensión de clases en nuestros colegios, justamente para rechazar esta reforma. El pernocte en lo que consistía era en entrar apenas terminara el último turno a la institución, dormir ahí y salir antes de que empezara el primer turno, es decir, nunca interrumpir las clases, porque vimos que nuestra prioridad era esa. En el plan de lucha era no interrumpir las clases, porque aparte estamos en época de exámenes, nos pareció que era lo que más tenía sentido. Y después de terminar esas asambleas, en las que por lo menos en mi colegio salió un 95% a favor, con una gran participación estudiantil, estaba todo el mundo en esa asamblea y la gran mayoría votó a favor del pernocte, nos llegó una amenaza a todos los colegios de la supervisión de colegios artísticos, nos llegó una amenaza de parte de la supervisión de artísticos diciendo que si llevábamos a cabo el pernocte, primero, iban a cancelar todos nuestros conciertos de fin de año, que para nosotros es una parte importantísima fundamental, de nuestra formación, claro. Sí, total. Mostrar todo lo que hicimos durante Sin el dudas. año. Por otro lado, no iban a aprobar las mesas de exámenes de diciembre, ni las de bachiller, ni las del plan intérprete, es decir, iban a llevar a todo el mundo a febrero directamente. Y por otro lado, que iban a llevar acciones legales a los alumnos mayores de edad y a los padres. A mí me parece irónico que la gestión del PRO, que hace 17 años dice ser el defensor número 1 de la educación, con tal de que los estudiantes no nos movilicemos, en una medida que no iba a cancelar las clases, nos ponga estas penalizaciones y limite nuestra formación y nuestro proceso de formación, que en definitiva se iba a ver afectado por esas medidas. Lo discutimos en asambleas y decidimos bajar los pernoctes y hacer ruidazos y cacerolazos en las puertas de todas las escuelas
y aparte convocar a la marcha de hoy a la tarde que invito a toda la comunidad a formar parte. Sí, Repetimos hoy a las 2 de la tarde desde Filo hasta la legislatura, ¿no? Vamos a las 2 de la tarde, nos encontramos acá de Filo, va a salir un grupo, otro grupo se encuentra directamente en Congreso. Y de ahí a la legislatura. Correcto. Perfecto. Bueno, chicas, mil gracias. Nos vamos con esperanzas. Sí, con muchas esperanzas. Luego un mensajito chiquitito le decimos al jefe de gobierno. Hay que ser muy cagón para meterse con los jubilados, pero también con los pibes, ¿no? Me parece que estas cosas no salen bien. Meterse con el futuro de los chicos, meterse con los conciertos de fin de año, con lo que sea que tengan que hacer. Bastante de cagón. Le mandamos un beso, no sabemos si está en la ciudad, en Vicente López, en París, dónde, pero me parece que en París puede ser. Puede que esté en París, me parece que es un poco cagón meterse con los adolescentes. Pero bueno, nos vamos esperanzadas de acá igual. Gracias. Bueno, gracias chicas. Pasaron Alma Monzani y Milagro Frías, representantes de secundarios y de terciarios respectivamente. Y nosotras nos vamos, Tati. Nos vamos, hay futuro. Yo estoy muy contenta. Sí. Me voy contenta. Venimos así un poco medio más arriba, así que bueno, les agradecemos, repetimos el agradecimiento al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que siempre nos está acompañando, que trabajamos ahí en conjunto. Hoy estuvo Dani Vaca en las cámaras. Le mandamos un beso enorme. Que está ahí filmándonos en este momento. Pablo Tomaselo en la transmisión, en la operación técnica. Y bueno, todo el equipo de Tiempo. Gracias Aldana, que siempre conduce. Tati, gracias Tati por estar ahí, firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo. Bueno, nos encontramos en el próximo Activades de Tiempo Argentino. Muchas gracias. Chau. Gracias, chicas. Nos vamos.